Empieza a remitir el temporal de viento y nieve que hemos sufrido en los últimos días. Las fuertes lluvias y vientos han provocado importantes daños en el puerto vigués de Canido y en la estación de Ciencias Marina de Toralla. La mayor parte de la flota pesquera ha permanecido amarrada por cuarto día consecutivo. Y en el interior, las intensas nevadas han dejado sin clase a 4.700 alumnos en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Hola, muy buenos días. Galicia empieza a recuperar la normalidad después de una semana con el tiempo muy revuelto. Este fin de semana parece que se tranquiliza. Es hora de hacer balance de daños. Es viernes 18 de febrero y estas son las noticias de la mañana. Ha llegado el día D, no solo para la Caja Gallega, sino para todas las demás. Hoy el Consejo de Ministros aprueba la reforma más relevante para las cajas de ahorro. La Xunta está a la espera de conocer las nuevas exigencias de capital que se recogerán en el decreto para saber qué acciones tomar. El líder de los socialistas gallegos sitúa al mismo nivel a Feijóo y al narcotráfico. Pachi Vázquez ha utilizado esta comparación para referirse a las sospechas que tiene su grupo sobre las anomalías en las actividades privadas de los dos últimos delegados de la Xunta en Pontevedra. Nueva Rumasa, la empresa de Ruiz Mateos, comienza el proceso de suspensión de pagos de 10 de sus empresas, entre ellas Clesa. El empresario tiene 4 meses para renegociar su deuda y evitar entrar en quiebra. El grupo debe 700 millones de euros. Los menores de 18 años podrán conducir acompañados. Es una de las medidas que planea aprobar el Gobierno este mismo año para reducir la siniestralidad vial. Antes tendrán que aprobar un examen teórico y hacer 20 horas de prácticas en la autoescuela. Brutal represión del régimen de Bahrein contra los manifestantes que protestaban de forma pacífica para exigir reformas. Hay más de 300 heridos y 4 muertos. Hoy, después de los rezos de los viernes, habrá manifestaciones en varios países árabes. Es el momento en el que un rayo impacta contra la Torre de Hércules en A Coruña. La escena la grababa una persona que en esos momentos estaba al pie de la torre. El rayo fundía el aparato eléctrico. 2 días después ya funciona con normalidad. Muchos rayos han caído en los últimos días en toda la comunidad. El temporal empieza a remitir. La montaña de Ourense y Lugo todavía está cubierta de nieve. Ayer 4.700 escolares se quedaron sin ir al colegio porque se suspendió el transporte escolar. En algunas zonas se acumularon hasta 20 centímetros de nieve. Como les decíamos, hoy el tiempo mejora, aunque es hora de hacer balance de daños. En un colegio de Redondela el viento se ha llevado por delante el tejado, así que tendrán que esperar al lunes para volver a clase. Entramos en el aula Castelao, donde los pupitres han sido sustituidos por cubos bajo las goteras del techo. Minutos antes, los profesores se afanaban en achicar el agua. Nos llegaba el agua casi hasta los tobillos. Son las consecuencias de un temporal que hizo volar parte de la cubierta del tejado. Oímos un golpe fuerte en el tejado. Fue el momento en el que más fuerte sopló el viento durante toda la mañana. Y en ese momento pues nos avisaron algunos padres de que estaban cayendo trozos de uralita del tejado. El desprendimiento de unos 20 metros cuadrados de uralita se produjo al terminar las clases, aunque afortunadamente nadie resultó herido. Los niños estaban saliendo para entrar en el autobús, o sea, una suerte, la verdad es que sí. La Consellería de Educación puso los medios para subsanar los desperfectos y decidió suspender las clases. Como había que montar andamiaje, verá usted la dificultad de subir aquí cualquier tipo de grúa ante esa situación y para garantizar la seguridad suspendimos las clases. Lo cierto es que esta cubierta ya dio problemas en otras ocasiones. Sí, fueron haciendo apaños, pero sí, o sea... A ver, arreglar se arregló, pero se ve que no se arregló bien. Esta será una de las cubiertas prioritarias que tengamos que hacer en el futuro, porque no se puede seguir parcheando. Además de los techos de las aulas y la cubierta, tan solo hay que lamentar daños en el material escolar. Todo se subsanará estos días para que el lunes los niños vuelvan a sus pupitres. La fuerza de la naturaleza ha causado numerosos desperfectos en Galicia. Un tornado que no causó daños personales
se llevó por delante la iglesia de la localidad de Castrosante, en el municipio lucense de Apobra do Brollón. El párroco se encontraba por la mañana con la desagradable sorpresa, solo se mantenía en pie el altar. Además, el fuerte oleaje que se dejó notar en el litoral causó graves daños en la estación de ciencias marinas de la isla de Toralla y también en la costa. El puerto de Canido resultó muy afectado. Un boquete en las instalaciones de las casetas de pescadores las dejó inundadas e inutilizadas. Las embarcaciones de varios puertos deportivos de la costa gallega también se han visto afectados. Tajante en sus exigencias y prudente ante la próxima aprobación del decreto. Es la actitud con la que se presentaba el presidente de la Xunta al hablar del futuro de las cajas gallegas. Núñez Feijóo criticó que el Gobierno no se haya puesto en contacto con las comunidades autónomas, pero le mandó un mensaje muy claro. Insiste en que la prioridad es garantizar la solvencia y el crédito. Los contenidos del Consello de la Xunta pasaron de nuevo a segundo plano. El protagonismo, las cajas y su futuro. Feijóo fue crítico ante la falta de información a las comunidades autónomas y prudente ante una nueva reforma del sistema financiero. Creo que este tipo de cuestiones son suficientemente serias como para no improvisar, sobre todo ante un goberno imprevisible. Eludió la respuesta cuando se le preguntó por el futuro de Nova Caixa Galicia y remarcó que seguirán con su hoja de ruta. Cando o goberno aprobe ese decreto, nós seguiremos traballando coa folla de ruta que temos, procurando unha entidade solvente e unha entidade que teña a maior implicación coa comunidade autónoma. Y envió un mensaje claro, el que trasladó a Partido Popular y CECA, con los que sí está en contacto. Que non haxe discriminacións entre caixas e bancos, que o que estaba feito e o que se estaba a facer de acordo co Banco de España que siga sendo válido, e que as prioridades sexan o saneamento do balance e dar créditos aos cidadáns, aos autónomos e ás pequenas e medianas empresas. Y tras acusar al Gobierno central de crear interesadamente un problema a las cajas, reiteró su intención de convocar a los líderes de las tres fuerzas políticas. Bajo el lema non á privatización da Caixa, el Bloque Nacionalista Galego organizó varias manifestaciones en las grandes ciudades gallegas. Protestan por el decreto que aprueba hoy el Gobierno y que dificultará la viabilidad de la entidad gallega como caja. Entre los presentes, el portavoz nacionalista en el Congreso, Francisco Jorquera, y el representante en el Parlamento, Carlos Aymerich. Ha llegado el día clave, no solo para la caja gallega, sino para todas las demás. Hoy el Consejo de Ministros aprueba la reforma más relevante para las cajas de ahorros en su más que centenaria historia. La relevancia del decreto que fija los requerimientos de capital para las entidades es tal que el Ministerio de Economía lo negoció ayer hasta entrada bien la madrugada con el sector y con los grupos de la oposición. Una de las últimas demandas de las entidades es que las cajas que se vean nacionalizadas tengan un plazo de 2 años antes de que el Estado nombre representantes en sus consejos de administración. El FROB inyectará capital público a las cajas que no puedan captar recursos privados para alcanzar los nuevos requisitos de solvencia. Pero eso no es todo. Para entender la importancia de lo que aprueba el Consejo de Ministros hay que entender el concepto de core capital. Es algo así como una unidad de medida, pero en términos financieros, que sirve para medir en tantos por ciento la solvencia de una empresa. El Gobierno quiere exigirle un mínimo a cajas y bancos y por eso propuso que el core capital de estos últimos sea del 8%, mientras que el de las cajas se eleva hasta el 10%. Pero no solo eso es importante, sino que también lo son las condiciones. Por un lado están los plazos. El Gobierno da hasta septiembre para que las cajas alcancen ese core capital, un margen muy escaso para el sector. Por otro lado, falta definir qué factores se tienen en cuenta para calcular el capital básico de las cajas. Por ejemplo, si se cuenta la ayuda del Gobierno en el proceso de fusión, Nova Caixa Galicia tendría un core capital del 8,7%. Si ese aporte no se tiene en cuenta, el core capital de la caja gallega se quedaría en el 6%. Lo que ocurra en el Consejo de Ministros determinará el futuro de las cajas, porque si no cumplen las expectativas del Gobierno, solo tendrán 2 opciones: fusionarse con un banco, bancarizarse o ser nacionalizadas. El Estado podría en ese caso venderlas a posibles inversores. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere llegar a la reunión del G20 que empieza esta tarde en París
con la reforma del sistema financiero aprobada. La reunión de las principales economías del mundo se centrará en la economía y Zapatero quiere presentarle a sus socios el decreto de recapitalización de las cajas ya aprobado. La subida generalizada de los precios será uno de los temas que se aborden desde esta tarde y hasta mañana sábado. Y es que cerca de 44 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza por el incremento de los precios de los alimentos, según un informe del Banco Mundial. Nos acercamos ahora a la política de casa, aquí a la gallega. Pachi Vázquez ha vuelto a la escena para defenderse, entre otras cosas, de las acusaciones de fraude derivadas de las obras de su casa de Ocarballiño. Lejos de quedarse ahí, el líder de los socialistas gallegos ha arremetido con dureza contra el gobierno de la Xunta y especialmente contra Alberto Núñez Feijóo, al que ha relacionado con el narcotráfico. Núñez Feijóo y el narcotráfico, según Pachi Vázquez, andan ahí. Se refiere al cese del exdelegado territorial de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal, una acusación vertida sin prueba alguna por el secretario xeral socialista tras defenderse de las presuntas irregularidades en su vivienda. Creo firmemente na xusticia, e, dende logo, todo este nivel de manipulación e mentira vai acabar onde ten que acabar, que no xulgado, e unha vez máis, vai a poñer a cada un no seu sitio. Para Vázquez, Galicia está en caída libre y en una de sus peores situaciones de los últimos años. Todo por el gobierno popular de la Xunta. Por eso pronostica cambios en el Ejecutivo después de las elecciones municipales. Apuesta por industria, traballo y facenda, sin olvidarse de los demás conselleiros, en especial de Agustín Hernández. Nos temos de presidente e conselleiro de Política Territorial a un falsificador. Se me entende, que este país é duro, non? Un home que falsifica as certificacións. El líder de los socialistas augura que Galicia, si sigue en esta dirección, estará en 2 años a la cola de España en desarrollo económico. El buque Canberra ya es una realidad. El astillero Navantia comenzaba su construcción en 2008 por encargo de la Marina Real Australiana. Recibió ayer su bautismo en el mar. Ondeaban juntas las banderas de Australia y España sobre el Canberra, el primer megabuque que el astillero ferrolano Navantia construye para la Armada australiana. Un nuevo hito basado en el Juan Carlos I español, con 200 metros de largo, 32 de ancho y dividido en 1.300 locales para transporte de material, tropas, lanchas, helicópteros y dependencias para la dotación. Personalidades de la Marina Real Australiana, jefes de Estado y representantes de la Commonwealth se mostraban orgullosos. Hay una relación excepcional entre las marinas entre la Armada española y la Marina australiana. Navantia tiene más proyectos navales, aunque está sin concretar cuánta carga de trabajo habrá para Ferrol. Tenemos más de 45 acciones comerciales lanzadas en distintas partes del mundo, son 25 países. Sin ser optimista, yo veo un horizonte relativamente positivo. Por lo de pronto, mañana el astillero continúa con un nuevo buque australiano, mientras las 17.000 toneladas del Canberra se despiden de tierras gallegas para surcar los mares como pez en el agua. El grupo empresarial de José María Ruiz Mateos está al borde de la quiebra. Nueva Rumasa ha solicitado el preconcurso de acreedores para 10 de sus empresas, entre ellas Clesa, que tiene plantas y trabajadores en Galicia que llevan meses sin cobrar. Ahora Ruiz Mateos tiene 4 meses para renegociar con los acreedores un plan de pagos y evitar así entrar en suspensión de pagos. Su holding tiene una deuda de 700 millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya había advertido hasta en 7 ocasiones de sus dudas sobre las emisiones de Nueva Rumasa, que han dejado atrapados los ahorros de miles de pequeños inversores. El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos, ha asegurado en una rueda de prensa acompañado de sus 6 hijos varones que cumplirá sus compromisos con los 5.000 inversores que han confiado en la compañía. Si yo no pudiera satisfacer la obligación de los que confiaron en nosotros y careciera de fe, naturalmente, en Dios, me pegaba el tiro. Así de claro. No podría soportar el sufrimiento que ello me comportaría a mí. Más cosas. Los conductores menores de 18 años podrán conducir siempre que vayan acompañados de un adulto. Esta es una de las propuestas de la DGT, que la DGT quiere incluir en su plan estratégico para los próximos 10 años. El objetivo, reducir los accidentes al volante. Buenas tardes.
Tráfico quiere mejorar la formación de los conductores noveles y para ello propone que los menores de 18 puedan conducir bajo la supervisión de un tutor. Tendrían además que superar el examen teórico y realizar un mínimo de clases prácticas. Van inculcando también una serie de valores, de respeto a los demás, más kilómetros, una experiencia, digamos, para que luego, cuando cumpla ya los 18 años, ya no salga tan novel o tan verde a la calle. La medida ya se aplica con éxito en países europeos como Francia o Alemania, pero los formadores dudan de las aptitudes que puedan tener los acompañantes. Non só tendrán que valorar a experiencia que teña como condutor, sino que habrá que valorar os seus antecedentes, por exemplo, que se temas de alcoholemia, de exceso de velocidade. O sea, nun mero feito de ter 2, 3, 4 anos de carné, non todo o mundo sirve para facer de acompañante a un alumno. Como edad mínima para conducir se barajarían los 16 o los 17. Me parece demasiado pronto. 16 años no, yo creo que no me vería condicionado a andar por ahí con un coche. Pues lo veo bien porque en otros países creo que se hace ya. La propuesta se incluye dentro de un plan con el que Tráfico pretende reducir la siniestralidad. Y no es la única novedad introducida en el Reglamento General de Circulación. La velocidad máxima para circular en ciudad será de 30 kilómetros por hora y no 50 como hasta ahora. Será en el caso de las calles de dirección única con un solo carril. Tráfico cree que con esta medida se reducirán los atropellos en las ciudades. Normas para los conductores, pero también para los peatones. Y si no, miren lo que le ocurrió a un vecino de Vigo que, como muchos otros, cruzó la calle cuando el semáforo estaba en rojo. Fue cazado infraganti y multado con 200 euros. La policía local de la ciudad ha puesto en marcha una campaña para castigar a los imprudentes. Tampoco vale atravesar la vía fuera del paso de cebra. En 2010 los atropellos aumentaron un 10%. Hoy comienza la tercera jornada del juicio contra Santiago del Valle en Huelva. El caso se reanuda con tensión tras la sesión de ayer. Con los dineros que estáis protegiendo a ellos. ¿Y a mi hija quién la protegió? ¿Sí? ¿A mi hija quién la protegió? ¡Ellos! Con mi dinero la estáis protegiendo, con el dinero de los españoles. ¡Maricones! Así, rota de dolor, Irene Suárez, la madre de Mariluz Cortés, increpaba a Santiago del Valle a su salida del juzgado. Mientras, dentro de la sala, un testigo aseguró que el día del crimen vio a los hermanos del Valle meter un carrito de la compra en un coche. Un testimonio desconcertante para el tribunal, ya que en la primera declaración el taxista no reconoció a los acusados. Tras estos testigos, ha declarado una profesora y el director del colegio donde estudiaba la niña. Ambos han afirmado que Santiago del Valle fue expulsado del centro por tener un comportamiento inapropiado con las alumnas. Y en Cartagena, un tiroteo entre dos bandas rivales de narcotraficantes se ha saldado con 2 muertos, un herido de gravedad y 4 detenidos. 3 individuos se atrincheraron en la segunda planta de un edificio y comenzaron a disparar hacia la calle. Cuando los geos llegaron, fueron recibidos a balazos. Según el delegado del Gobierno en Murcia, el desencadenante de este suceso habría sido un ajuste de cuentas por drogas. Bélgica presume de un récord, aunque nada agradable. Lleva 250 días sin gobierno. Hartos de esta situación, los jóvenes belgas han ideado una curiosa forma de protesta. Primero fue la huelga de sexo y ayer celebraron el Día de la Revolución de las Patatas Fritas. Más de 30.000 personas se congregaron de forma simultánea en varias ciudades. Piden a los políticos que se pongan de acuerdo y formen gobierno. Y es que la caída del Ejecutivo en Bélgica se produjo el año pasado. Tras la dimisión del primer ministro, se celebraron unos comicios en los que ninguna formación consiguió la mayoría para gobernar. Desde entonces, el país sigue dirigido por un gobierno provisional y con muchas limitaciones. Estado de emergencia en Bahrein. Los opositores al régimen vuelven a poner en jaque a las autoridades. Exigen reformas económicas y democráticas en la monarquía suní. Una decisión que no ha gustado al gobierno, que ha sacado la artillería pesada a la calle. Los soldados han tomado el control en el centro de Manama, la capital del Emirato.
Quieren reprimir las manifestaciones, por eso han sacado los tanques a la calle. La situación es tan inestable que podría incluso afectar al Gran Premio de Fórmula 1 previsto para el 13 de marzo. La próxima semana se sabrá si se cancela o no. Por su parte, hoy la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, recibe a su homólogo argelino, Murad Meldizi, una cita que se produce en medio de las revueltas en los países del Magreb y de Oriente Próximo, entre ellos Argelia. Abrimos página de deportes. La enfermería del Deportivo se vacía. El último en recuperarse ha sido Andrés Guardado. El mexicano no estará en la trascendental choque del domingo ante la Almería, pero podrá volver a los terrenos de juego el próximo fin de semana. A medida que se acerca el fin de semana, el pensamiento de los futbolistas del Deportivo se centra en el vital choque del domingo en Almería. Los andaluces se han impuesto a los blanquiazules en las 3 ocasiones en que se han enfrentado esta temporada. Por ello, hay ganas de revancha. Bueno, picados no, pero sí que es cierto que con un cierto ánimo de revancha. Creo que después de perder 3 partidos contra el mismo equipo, tú lo que quieres es ganarles ya y conseguir los puntos. La gran novedad en el entrenamiento ha sido la presencia del mexicano Andrés Guardado, que tras recuperarse de su lesión muscular en Barcelona ya está en condiciones de reaparecer. Tras hablar con el entrenador, se ha decidido que su vuelta se produzca la próxima semana frente al Real Madrid. No quiero ser pesimista, ¿no? Pero ya no me confío hasta ya estar dentro del campo y que no pase nada, ¿no? Que ya me pasó varias veces, hasta que no estoy dentro del campo es cuando empiezo a sentir que la pierna no me responde, y entonces voy con precaución, voy con calma. Los hombres de Lotina visitarán al Almería sin Guardado, pero con muchas ganas de ganar y seguir con su escalada en la tabla. Si en la Champions no fueron bien las cosas, tampoco les fue mucho mejor a los equipos españoles en la Europa League. El Sevilla se complica y mucho su pase a octavos al caer derrotado por 1-2 ante el Oporto. El Villarreal empató a 0 en Nápoles y deberá ganar en el Madrigal si quiere avanzar a la siguiente ronda. La jornada europea nos deja una difícil resaca en Can Barça. No se le olvidaba todavía a Iniesta la derrota en Londres. El centrocampista culé acudía con rostro serio a una presentación de un documental sobre fútbol. Allí se le pudo ver, entre otros, junto al portero del Español Kameni y el portavoz de Convergencia y Unió, Durán y Lleida. El empate en Gijón y la derrota ante el Arsenal preocupan a Guardiola, pero no tanto a la afición. La hinchada barcelonista no cree ni mucho menos que su equipo está en crisis. No hay crisis. Aquí no existe crisis. Puede perder cualquier partido, pero seguirá jugando igual y seguirá ganando. Hay equipo para tiempo. Si es capaz de alguna cosa, es de ganarlo todo. Y va a remontar, confío plenamente en ello. Para nada. No tiene por qué, ¿eh? Se puede perder un partido, pero no tiene por qué. Además, no hay síntomas, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? No, yo creo que mira que todo, siempre no se puede ganar, en nada. De ninguna manera, más bien acumulación, cansancio. Y en tenis, el espíritu ganador de Rafa Nadal estará presente en la primera eliminatoria de la Copa Davis. Así lo ha confirmado el capitán Albert Costa en una lista en la que también están David Ferrer, Fernando Verdasco y Feliciano López. El número 1 del mundo se ha recuperado de sus molestias musculares y será de la partida ante el Bélgica. La eliminatoria será al mejor de 5 partidos y se disputará en Charleroi del 4 al 6 de marzo. Es todo. A las 9 regresamos con más información. Hasta luego.